La llamada entró exactamente a las 3 de la tarde. Yo estaba en el balcón de mi casa nueva, viendo el Pacífico romper contra las rocas, cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi hijo mayor, Héctor. Papá, llegamos en 2 horas. Somos como 40 personas. Prepara comida y arregla donde dormir. Nos quedamos todo el mes, así nomás, sin preguntar, sin consultar, como si mi casa fuera un hotel de carretera donde cualquiera puede llegar a la hora que se le antoje. Me llamo Fernando Solís. Tengo 68 años. Trabajé 42 años como maestro de obra en la Ciudad de México, levantando casas para otros mientras yo vivía en un departamento de 2 cuartos que se caía a pedazos. Pero hace una semana cumplí mi sueño. Vendí ese departamento, junté todos mis ahorros y compré esta casa frente al mar en Puerto Escondido. 4 recámaras, 3 baños, cocina amplia y una terraza donde el océano se ve completo, sin edificios que lo tapen. Me costó cada peso que tenía, pero valía la pena. Antes de seguir, dime una cosa. ¿De qué parte de México me estás escuchando? Y si esta historia te recuerda a alguien, compártela. Porque lo que me pasó no debería pasarle a ningún padre que trabajó toda su vida. Regreso a esa llamada. Héctor había colgado antes de que yo pudiera responder. Ni siquiera me dio chance de decir que no. Simplemente decidió por mí que mi casa era el lugar perfecto para sus vacaciones familiares masivas. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la paz que había encontrado se me escurría entre los dedos como arena. Mi esposa Guadalupe murió hace 6 años. Cáncer, rápido y sin piedad. Desde entonces viví solo, ahorrando cada centavo para este momento, para esta casa, para este pedazo de tranquilidad que me había ganado después de 4 décadas de cargar bultos de cemento y trazar muros derechos. Y ahora Héctor quería traer a 40 personas. Volví a marcar su número. Contestó al tercer timbre. ¿Qué pasó, papá? Héctor, ¿de qué hablas? Acabo de comprar la casa hace una semana. Por eso mismo, papá. ¿Qué mejor forma de estrenarla que con toda la familia reunida? Hijo, yo compré esta casa para descansar, no para hacer fiestas. No seas egoísta, papá. Es una casa grande, perfecta para recibir visitas. Egoísta. Esa palabra me cayó como cachetada. No es que sea egoísta, Héctor. Es que necesito tiempo para acomodarme, para comprar muebles, Papá, ya te dije que llegamos en 2 horas. Los primos de Sandra vienen desde Guadalajara y ya no pueden cancelar el viaje. Sandra era su esposa, una mujer que nunca me cayó bien y ahora sabría por qué. ¿Me estás diciendo que ya les dijiste que podían venir sin preguntarme primero? Pues obvio, papá. Para eso compraste una casa tan grande, ¿no? Héctor, yo compré esta casa para mí. Ay, papá, ya déjate de cosas. Tienes 4 recámaras y no quieres compartir. Eso sí es ser egoísta. Me estaba hirviendo la sangre. Pero me aguanté. Conté hasta 10 como me enseñó Guadalupe cuando vivía. Hijo, compartir es una cosa. Que lleguen 40 personas sin avisar es otra muy diferente. Ya están en camino, papá. No puedo decirles que se regresen ahora. ¿Y qué quieres que haga? No tengo comida para 40 personas. No tengo suficientes camas. No tengo... Papá, improvisa. Haz algo de comer. Que duerman donde puedan. En el piso si es necesario. Están de vacaciones, no van a un hotel 5 estrellas. En el piso. Quería que la gente durmiera en el piso de mi casa nueva. Héctor, esto no me parece correcto. Papá, ya me cansé de tu actitud. Somos familia. La familia se ayuda. ¿Tú me estás ayudando a mí en algo, Héctor? Ay, papá, no empieces con tus dramas. Prepara la comida, arregla lo que puedas y nos reciben como se debe. Y me colgó otra vez. Me quedé ahí en la terraza, viendo cómo las olas seguían rompiendo contra las rocas como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Pero entonces me acordé de algo. Algo importante. Algo que Héctor no sabía sobre esta casa. Y por primera vez desde que recibí esa llamada sonreí. Verán, yo no compré una casa cualquiera en cualquier playa. Compré en Villas del Pacífico, el fraccionamiento más exclusivo y más estricto de todo Puerto Escondido. Un lugar con reglas tan específicas que hasta respirar fuerte te puede costar una multa. Y esas reglas las iba a conocer. Héctor muy pronto. Entré a la casa y busqué el contrato que había firmado con la administración del fraccionamiento. Ahí estaba todo. Cada regla, cada restricción.
cada consecuencia. Saqué mi celular y llamé a la caseta de seguridad. Buenas tardes, habla Fernando Solís. Soy propietario de la casa número 7 en la zona C. Buenas tardes, don Fernando. ¿En qué podemos ayudarlo? Necesito que envíen 2 guardias inmediatamente a mi casa. Van a llegar unas personas que no están autorizadas para ingresar. ¿Entendido, señor? ¿Quiere que les impidamos el acceso? No exactamente. Quiero que les expliquen muy claramente las reglas del fraccionamiento. Las reglas, señor, las que están en el reglamento. Las mismas que yo firmé cuando compré la propiedad. Hubo una pausa. Luego el guardia habló con un tono que casi podía jurar que estaba sonriendo. Ah, sí, las reglas del fraccionamiento. ¿Cuántas personas calcula que van a llegar, don Fernando? Aproximadamente 40 personas. Entendido, señor. Les va a dar mucho gusto conocer el reglamento, colgué y volví a sonreír. Héctor pensaba que podía llegar con medio mundo a mi casa como si fuera una fonda de la esquina. Pero se iba a llevar la sorpresa de su vida. Fui a la cocina. Me preparé un café bien cargado. Me senté otra vez en la terraza y esperé. Tenía 2 horas para prepararme mentalmente para lo que venía. 2 horas para fortalecer mi voluntad, porque sabía que lo que iba a hacer no iba a ser fácil. Los iba a ver llegar con ilusión, con expectativas, con esa alegría de quien cree que le espera una semana de descanso en la playa, y yo iba a ser quien les rompiera esa burbuja, pero era necesario. Por mí, por mi paz, por todo lo que había trabajado. Guadalupe siempre me decía que yo era muy suave con Héctor, que le dejaba hacer lo que quería, que nunca le puse límites claros. Y tuvo razón. Cuando ella murió, yo me volví aún más permisivo, como si darle todo lo que pedía pudiera llenar el vacío que dejó su mamá. Pero ya no más. A mis 68 años había aprendido que poner límites no es ser malo, es ser inteligente. El café se me enfrió en la taza mientras veía el reloj. Faltaba 1:30. El sol empezaba a bajar. La brisa se puso más fresca. Algunas gaviotas volaban cerca de la costa buscando peces. Era tan perfecto, tan exactamente como lo había soñado durante todos esos años de trabajo, y no iba a dejar que Héctor me lo arruinara. Sonó el teléfono otra vez. Era mi compadre Rodolfo, el único que sabía que me había mudado a la playa. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo va la vida de jubilado? Complicada, Rodolfo, muy complicada. ¿Por qué? ¿Ya te aburriste del mar? Héctor viene para acá. ¿Tu hijo? Qué bueno, compadre. Te va a hacer bien tener compañía. Viene con 40 personas. Silencio. Largo. ¿Dijiste 40? 40, compadre. Sin avisar, sin preguntar. Simplemente decidió que mi casa es su hotel personal. No mames, Fernando. ¿Y qué vas a hacer? Enseñarle una lección. ¿Cuál lección? Que mi casa no es hotel. Rodolfo se rió. Era una risa que conocía bien. La risa de quien sabe que algo bueno va a pasar. Compadre, cuéntame cómo sale esto, porque presiento que va a estar bueno. Te llamo mañana y te cuento todo. Colgué justo cuando vi por la ventana que empezaban a llegar los primeros coches a la caseta de seguridad del fraccionamiento. Desde mi casa se veía bien la entrada. Eran 5 camionetas, todas llenas hasta el tope. En la primera iba Héctor. Lo reconocí por su camioneta blanca que siempre trae más sucia que limpia. Detrás venían las otras 4, todas con gente asomándose por las ventanas, señalando hacia el mar, emocionados. Me levanté y caminé hacia la ventana para ver mejor. Las camionetas se detuvieron en la caseta. Los guardias que había llamado ya estaban ahí, con sus uniformes impecables y sus portapapeles en mano. Vi a Héctor bajarse de su camioneta. Traía esa cara de seguridad que siempre tiene cuando cree que todo va a salir como él quiere. Su esposa Sandra se bajó detrás de él con sus 2 hijos. Luego empezó el desfile. Personas que no conocía, caras nuevas, gente que seguramente ni sabía quién era yo. Todos traían hieleras, bolsas, maletas inflables para la playa. Todo el equipo completo para unas vacaciones que creían que iban a tener. Entonces llegaron a donde estaban los guardias. Vi como uno de ellos le hizo una seña a Héctor para que se detuviera. Héctor se bajó con esa cara de molestia que pone cuando algo no sale inmediatamente como él quiere. Desde la ventana no podía escuchar lo que decían, pero podía imaginar. Podía ver cómo el guardia sacaba el reglamento y se lo mostraba a Héctor. Cómo le explicaba cada regla, cada restricción, cada consecuencia. Vi cómo la cara de Héctor cambiaba.
De molestia a confusión, de confusión a pánico, de pánico a furia. Empezó a señalar hacia mi casa, a gesticular, a levantar la voz lo suficiente como para que hasta donde yo estaba pudiera ver que estaba gritando. El guardia mantenía la calma, profesional, firme, explicando. Entonces Héctor sacó su celular. Sabía que me iba a llamar. Esperé. 1, 2, 3 timbres. Bueno, papá, ¿qué diablos es esto de las reglas del fraccionamiento? Héctor, son las reglas del lugar donde compré mi casa. ¿No investigaste antes de invitar a tanta gente? Papá, no sabía que habías comprado en un lugar tan ridículo. Hijo, yo compré donde se me dio la gana con mi dinero. Pero papá, están diciendo que cada persona tiene que pagar 200 pesos diarios. Así es, por el mantenimiento de las áreas comunes. Son 40 personas, por 30 días. Eso es, hizo el cálculo mental. Lo escuché respirar fuerte cuando llegó al resultado. 240,000 pesos, Héctor. Solo en cuotas. Papá, esto es una locura. No, Héctor. Locura es llegar con 40 personas sin avisar. ¿Y qué quieres que hagamos? Ya estamos aquí. Muy simple, hijo. O respetan las reglas o se van a otro lado. Papá, no podemos pagar todo eso. Entonces tendrán que ser máximo 8 personas en las áreas comunes del fraccionamiento. ¿Solo 8? ¿Y los otros 32 qué van a hacer? Eso no es mi problema, Héctor. Tú los invitaste sin consultarme. Papá, esto es un abuso. Me estaba empezando a doler la cabeza, pero no iba a ceder. ¿Sabes qué es un abuso, Héctor? Que me hables para decirme que llegas en 2 horas con 40 personas como si mi casa fuera terminal de autobuses. Somos familia, papá. La familia se consulta antes de tomar decisiones, hijo. No se impone. Y le colgué. Volví a mi lugar en la terraza. Desde ahí podía ver todo el show. Héctor regresando a las camionetas, hablando con todos. Las caras de decepción, las quejas, la confusión. Vi cómo algunas personas empezaron a subirse otra vez a las camionetas. Aparentemente habían decidido que no valía la pena quedarse con tantas restricciones. 3 de las 5 camionetas se dieron la vuelta y se fueron. Las otras 2 se quedaron. Conté aproximadamente 15 personas. Ya no 40, pero todavía 15 más de las que yo quería. Después de como 20 minutos de discusiones en la entrada, finalmente los dejaron pasar. Vi cómo las 2 camionetas avanzaban por el camino del fraccionamiento hacia mi casa, lentas, como si ya no tuvieran la misma emoción con la que habían llegado. Me quedé en la terraza, esperando, viéndolos llegar. La camioneta de Héctor se estacionó frente a mi casa. Se bajó el primero, luego Sandra, luego sus 2 hijos. Detrás venían los otros, gente que no conocía, caras que nunca había visto. Héctor subió las escaleras hacia mi puerta con cara de pocos amigos. Tocó. Fuerte, como si quisiera tumbar la puerta, esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintiera la espera, que supiera que aquí las cosas iban a ser a mi ritmo, no al suyo. Finalmente abrí. Adelante, Héctor. Pasen. Entraron los 15 que habían decidido quedarse. Se veían incómodos, molestos, como si yo les hubiera arruinado algo que les pertenecía. Papá, necesitamos hablar, dijo Héctor con esa voz que usa cuando cree que va a convencerme de algo. Claro, hijo, hablemos. Y ahí empezó todo. Los 15 entraron a mi casa como procesión de Viernes Santo, callados, con caras largas, arrastrando maletas y hieleras que pesaban más por la decepción que por lo que traían adentro. Héctor se plantó en medio de mi sala nueva con los brazos cruzados. Sandra estaba detrás de él con esa cara de víctima que siempre pone cuando algo no sale como ella quiere. Los demás se acomodaron donde pudieron, en el sofá, en las sillas. Algunos se quedaron parados junto a la puerta como si no supieran si quedarse o salir corriendo. Papá, ¿por qué no nos advertiste de las reglas antes? Me reclamó Héctor delante de todos, como si yo fuera el culpable de su falta de planificación. Porque tú no me preguntaste, hijo. Me hablaste para informarme, no para consultarme. Pero nosotros ya habíamos hecho planes. Ustedes hicieron planes con mi casa sin incluirme en la planeación. Somos familia. Papá, esa palabra otra vez. Familia.
como si fuera una contraseña mágica que abriera todas las puertas y justificara cualquier cosa. Exactamente, Héctor. Soy tu familiar, no tu empleado de hotel. Una señora mayor que estaba sentada en mi sofá nuevo se aclaró la garganta. Traía un vestido floreado y el cabello recogido en un chongo apretado. Parecía ser de las que no se quedan calladas. Disculpe, don Fernando. Soy Estela, la mamá de Sandra. Mucho gusto, señora. ¿Usted sabía que íbamos a venir? Sabía que Héctor iba a venir. No sabía que iba a traer un regimiento completo del ejército. Algunos se rieron nerviosamente. Pero Héctor no. Héctor me miraba como si le hubiera pegado. Papá, sabías perfectamente que íbamos a venir todos. ¿Cuándo te dije que podían venir todos? No tenías que decirlo. Se sobreentiende. Nada se sobreentiende, Héctor. Todo se consulta. Sandra intervino con esa voz chillona que me ponía los nervios de punta. Don Fernando, nosotros pensamos que usted estaría feliz de recibirnos. Sandra, yo estoy feliz de recibir visitas que sean anunciadas y consultadas. No invasiones sorpresa. No somos una invasión, gritó un muchacho como de 25 años que estaba junto a la ventana. Flaco, con tatuajes en los brazos, mirada desafiante. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Soy Damián, primo de Sandra. Damián, mucho gusto. ¿Tú me conocías antes de hoy? No, pero ¿habías estado en mi casa anterior? No. ¿Me has hablado por teléfono alguna vez? No. Entonces no eres mi familia, Damián. Eres el primo de la esposa de mi hijo. Hay una gran diferencia. Papá, no seas grosero, me regañó Héctor. Grosero. Yo era el grosero. El que acababa de trabajar 42 años para comprarse una casa donde descansar era el grosero. ¿Quién fue grosero aquí, Héctor? ¿El que llegó sin avisar con 15 personas o el que está poniendo límites en su propia casa? Héctor se quedó callado. Sabía que no tenía respuesta. Doña Estela volvió a hablar. Me cayó bien esa señora desde el principio. Tenía esa manera de hablar de la gente que sabe vivir. Don Fernando, ¿usted acababa de comprar esta casa? Hace una semana, señora. ¿Y la compró para descansar? Así es. ¿Le costó todos sus ahorros? Hasta el último peso. Doña Estela miró a su hija con esos ojos que solo las madres saben poner. Esos que dicen más que 1000 palabras. Sandra, esto no se hace. Mamá, se supone que estás de nuestro lado, le reclamó Sandra con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Estoy del lado de lo correcto, hija. Y lo correcto es respetar la casa ajena. Me empezaba a caer bien doña Estela. Muy bien, ¿dónde vamos a dormir? Preguntó una muchacha como de 20 años. Traía el cabello pintado de morado y aretes en toda la oreja. Hay 4 recámaras. Dense sus mañas. 4 recámaras para 16 personas. 15 personas. Yo duermo en mi propia recámara. La muchacha me miró como si le hubiera dicho que se fuera a dormir a la calle. Don Fernando, dijo Héctor con esa voz de niño chiquito que usaba cuando quería algo. ¿No podría usted dormir en la sala para que tengamos más espacio? Me quedé mirando a mi hijo sin poder creer lo que acababa de escuchar. Después de todo lo que había pasado, después de llegar sin avisar, después de todo, todavía tenía el descaro de pedirme que durmiera en la sala de mi propia casa. ¿Me estás pidiendo que duerma en la sala de mi propia casa para que ustedes estén cómodos? Es solo por esta noche, papá. Héctor, ¿tú dormirías en la sala de tu casa para que yo esté cómodo? Es diferente, papá. ¿Por qué es diferente? Porque tú ya estás grande, ya estoy grande. Como si por tener 68 años perdiera el derecho a mi propia cama en mi propia casa. Por estar grande pierdo el derecho a mi comodidad, ¿verdad? Héctor no supo qué responder. Sandra le dio un codazo para que dijera algo, pero él nada más se quedó ahí parado como poste. Señores, les dije a todos los presentes, voy a ser muy claro. Esta es mi casa. Yo duermo en mi recámara. Ustedes se acomodan como puedan en las otras 3. El que no esté cómodo puede irse a un hotel. ¿Cuál hotel? Preguntó Damián con esa actitud de sabelotodo. Todos están llenos en temporada alta. Ese no es mi problema, Damián. Debieron planear mejor. Don Fernando, intervino doña Estela, no hay manera de que todos estemos cómodos aquí. Sí hay una manera muy fácil, señora. ¿Cuál? Que hubieran consultado conmigo antes de venir. En ese momento sonó mi celular. Era el guardia de la caseta. Don Fernando,
Disculpe que lo moleste. Dígame, ¿hay más personas en la entrada que dicen ser sus familiares? ¿Más personas? Héctor se puso blanco como papel. Sandra se tapó la cara con las manos. Sí, señor. Son como 10 más. Dígale al guardia que no pueden entrar, le dije a Héctor con la voz más calmada que pude. Papá, no puedes hacer eso. ¿No puedo? ¿Quién es el dueño de esta casa? Tú, pero... Entonces sí puedo. Le hablé al guardia. No autorice la entrada de más personas. Entendido, don Fernando. Colgué y vi las caras de pánico de todos. Finalmente estaban empezando a entender que esto no era el hotel todo incluido que habían imaginado. Papá, por favor, me suplicó Héctor. Esas personas viajaron desde muy lejos. ¿Quién les dijo que viajaran? Yo, pero... Entonces tú arreglas el problema. No yo. No puedo dejarlos afuera. Claro que puedes. De la misma forma que no pudiste consultarme antes de invitarlos, Damián se acercó a mí con esa cara de valiente que se ponen los jóvenes cuando creen que pueden intimidar. Don Fernando, ¿dónde está el baño? Hay 3 baños, uno en mi recámara que es privado y 2 que pueden usar ustedes. ¿Solo 2 baños para 15 personas? ¿Cuántos esperabas? ¿20? No sé, pensé que sería una casa más grande. Damián, ¿tú pagaste esta casa? No, señor. Entonces confórmate con lo que hay. El muchacho se fue visiblemente molesto. Los demás empezaron a cuchichear entre ellos. Claramente yo era el villano de la película. Doña Estela se levantó del sofá y me hizo una seña para hablar a solas. Salimos a la terraza. Don Fernando, quiero pedirle una disculpa. ¿Por qué, señora? Porque esto no está bien. Héctor debió haberle consultado antes de traernos a todos. Gracias por entender. Don Fernando, nosotros podemos irnos si usted quiere. Usted parece ser una persona sensata, doña Estela. Puede quedarse si gusta, pero con una condición. ¿Cuál? Que entienda que esta es mi casa, no un hotel, por supuesto. Y que si alguien más se queja, se va inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, don Fernando. Regresamos a la sala donde Héctor estaba discutiendo con Sandra en voz baja. Bueno, ella en voz baja. Él con esa voz de mandilón que usaba siempre con ella. No podemos quedarnos aquí, le decía Sandra. Tu papá nos está tratando horrible. Horrible, intervine. ¿En qué los estoy tratando horrible? Nos está poniendo reglas ridículas. ¿Cuáles reglas son ridículas, Sandra? Que tengamos que comprar nuestra propia comida. ¿Te parece ridículo comprar tu propia comida? Usted es el anfitrión. Yo no los invité. Ustedes se invitaron solos. Pero somos familia. Ahí estaba otra vez esa palabra mágica que según ellos lo justificaba todo. Sandra, ¿tú me das de comer gratis cuando voy a tu casa? Usted nunca ha ido a mi casa. Exactamente. Porque nunca me he invitado solo. Héctor se metió en la discusión como siempre, defendiendo a su esposa aunque no tuviera razón. Papá, ¿vas a cocinar algo o no? Voy a cocinar mi cena. ¿Y nosotros qué vamos a comer? Lo que ustedes decidan cocinar. La cocina está disponible. No tenemos ingredientes. Entonces vayan al súper. El súper está a 20 kilómetros. ¿Y eso es mi culpa? En ese momento llegó corriendo Damián desde la cocina con cara de espanto. Don Fernando, hay una cucaracha enorme en la alacena. ¿Y qué quieres que haga? Que la mate. ¿Tú no puedes matar una cucaracha? Me dan asco. A mí me dan asco las visitas que llegan sin avisar. Cada quien tiene sus problemas. Pero don Fernando, Damián, hay un insecticida debajo del fregadero. Úsalo. El muchacho se fue indignado, como si matarle una cucaracha fuera mi obligación. Sandra empezó a llorar. Esas lágrimas calculadas que usaba siempre para manipular. Héctor, vámonos de aquí. Tu papá no nos quiere. No es que no los quiera, aclaré. Es que no los invité. Es lo mismo. No, Sandra. No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre no querer a alguien y no querer que invadan tu casa. Nosotros no estamos invadiendo. 15 personas llegando sin avisar no es invadir, ¿verdad? Ya no somos 40. Nos fuimos más de la mitad por sus reglas. Y siguen siendo 14 personas más de las que yo esperaba. El teléfono volvió a sonar. Era el guardia otra vez. Don Fernando, las 10 personas que están afuera dicen que van a acampar en la entrada hasta que usted los deje pasar. ¿Van a acampar? Sí, señor. Ya están sacando las tiendas de campaña.
Héctor se puso más pálido todavía. Pensé que se iba a desmayar. Papá, por favor, déjalos entrar. ¿Dónde los acomodo, Héctor? ¿En el techo? Pueden dormir en la sala. En el piso. ¿Tú dormirías en el piso? Si fuera necesario, sí. Perfecto. Tú duermes en el piso de la sala. Tu recámara se la damos a 2 de los que están afuera. Papá, eso no es justo. ¿Por qué no? Acabas de decir que dormirías en el piso si fuera necesario. Pero yo soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo. Se supone que tú me deberías respetar más que nadie. Te estoy respetando. Llegar sin avisar con 15 personas es respetarme, ¿verdad? Héctor se sentó en el sofá y se puso las manos en la cabeza. Finalmente estaba entendiendo que esto no iba a salir como él lo había planeado. Doña Estela me miró con esos ojos que saben leer entre líneas. Don Fernando, ¿qué va a hacer con la gente que está afuera? Nada, señora. Ellos decidieron acampar. Que acampen. ¿Los va a dejar ahí toda la noche? No es mi problema donde duerman, y no era mi problema, porque yo ya había trabajado toda mi vida para tener esta casa, esta tranquilidad, esta paz, y no la iba a regalar solo porque mi hijo no sabía poner límites. La tarde se convirtió en noche. Los 15 que estaban adentro finalmente decidieron ir al súper. Salieron los 5 mayores en una camioneta vieja que traía Damián. Los demás se quedaron en la casa mirándome con caras de resentimiento. Yo me fui a mi recámara. Cerré la puerta. Me acosté en mi cama nueva, mi cama que me costó 3 meses de ahorro. Y por primera vez en toda la semana desde que me había mudado, no pude disfrutar la paz que tanto había buscado, porque afuera había 15 personas que me culpaban por sus vacaciones arruinadas. Y afuera de la casa había 10 más acampando porque mi hijo no sabía consultar antes de actuar. Pero no iba a ceder. Por más difícil que fuera, no iba a ceder ni un centímetro, porque si cedía ahora, esto se volvería costumbre. Y yo no había trabajado 42 años para convertir mi casa en hotel gratuito de quien se le antojara venir. Escuché ruidos en la cocina, voces, quejas. Alguien gritó que no había cucharas suficientes. Otro se quejó de que el agua salía muy fría. Sonreí en la oscuridad de mi recámara. Que se quejaran todo lo que quisieran. Esta seguía siendo mi casa. Y aquí se iban a hacer las cosas como yo dijera, o se iban. Tan simple como eso. Me desperté a las 6 de la mañana con el ruido de ollas y sartenes en la cocina. Alguien estaba cocinando. Mucha gente. Muchas voces hablando al mismo tiempo. Me quedé en la cama unos minutos. Más. Disfrutando los últimos momentos de paz antes de salir a enfrentar el caos que seguramente me esperaba. Afuera. Guadalupe siempre decía que yo era muy paciente, demasiado paciente, que aguantaba más de lo que debía. Pero también me enseñó que la paciencia tiene límites, y que cuando se cruzan esos límites hay que actuar con firmeza. Hoy iba a poner en práctica esa lección. Me levanté. Me puse una camisa limpia y mis pantalones cómodos. Salí de mi recámara como quien sale a la guerra, preparado para lo que fuera. En la cocina encontré a 5 personas preparando desayuno. Damián estaba haciendo huevos revueltos. La muchacha del cabello morado cortaba tomates. 2 señores que no conocía preparaban frijoles. Y una señora gorda con mandil de flores servía café en tazas desparejas que habían sacado de mis gabinetes. «Buenos días», les dije. Todos voltearon a verme. Algunos respondieron el saludo. Otros nomás me miraron con esa cara de quien no quiere problemas, pero tampoco está contento. «¿Qué están preparando?» «Huevos revueltos para todos», respondió Damián sin voltear a verme. «¿Compraron huevos?» «Sí, ayer en el súper». «Perfecto». «¿Y café?» «También compramos café. Y pan. Y frijoles. Todo lo pagamos nosotros», lo dijo con ese tono de reproche, como esperando que yo dijera algo sobre pagarles o ayudarles. «Muy bien», respondí nomás. «Veo que van entendiendo cómo funcionan las cosas». Me serví una taza de café, del que ellos habían comprado. Salí a la terraza a ver el amanecer. El mar estaba tranquilo. Apenas unas olitas chiquitas rompiendo contra las rocas. El cielo pintado de naranja y rosa. Las gaviotas volando bajo buscando su desayuno. Era hermoso. Exactamente para esto había comprado esta casa. Héctor apareció en la terraza como 10 minutos después. Traía la cara de quien no durmió bien. Ojeras profundas. El cabello parado. La ropa arrugada. «Buenos días, papá». «Buenos días, hijo». «¿Cómo dormiste?» «Mal. El colchón es muy duro».
¿Cuál colchón? El de la recámara de invitados. Ese colchón lo compré hace 3 días. Es nuevo, pues es muy duro. Y éramos 5 personas en una recámara para 2. ¿Y por qué no durmieron en las otras recámaras? Porque están ocupadas por los demás. Me tomé mi café despacio, saboreando cada trago. Héctor se quedó ahí parado como esperando que yo dijera algo que arreglara su problema. Papá, ¿cuántas personas siguen aquí? No sé, hijo. Es tu familia. Cuéntalos tú. Somos 13 contándome a mí. ¿Y los otros 2? Se fueron en la madrugada. Dijeron que esto no era lo que esperaban. ¿Y qué esperaban? No sé, papá. Tal vez un lugar más cómodo. Más cómodo que una casa de playa de 4 recámaras con vista al océano. Más cómodo que eso. Héctor, ¿qué esperaban exactamente? Que yo les sirviera el desayuno en la cama. No, papá. Pero tampoco esperaban que fueras tan ¿qué? Tan estricto. Esa era la nueva palabra. Ya no era egoísta, ahora era estricto. Hijo, no soy estricto. Estoy poniendo límites en mi propia casa. Pero somos familia, esa maldita palabra otra vez. Como disco rayado. Héctor, ¿sabes qué es familia? Familia es la que te respeta, la que te consulta, la que te toma en cuenta. No la que llega a tu casa como tornado a destruir tu paz. Se quedó callado, mirando el mar, seguramente pensando en cómo convencerme de que aflojara las reglas. Papá, ¿cuánto tiempo planeas estar enojado? No estoy enojado, hijo. Estoy decepcionado. ¿Decepcionado de qué? De que a tu edad todavía no entiendas lo que es el respeto. Yo te respeto, papá. No, Héctor. Tú me quieres, pero no me respetas. Hay una gran diferencia. Sandra apareció en la terraza con su bata rosada y sus pantuflas de peluche. Traía la cara recién lavada y el cabello amarrado en una coleta floja. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Sandra. ¿Podemos hablar? Claro. Necesitamos resolver esta situación. ¿Cuál situación? Esto. Estar aquí sintiéndonos como criminales. Sandra, ¿quién los está tratando como criminales? Usted. Con todas sus reglas y restricciones. ¿Cuáles reglas, Sandra? Empezó a enumerar con los dedos como maestra de primaria regañando a un niño. Que compremos nuestra comida. Que durmamos donde podamos. Que no podamos usar su baño. Que no... Un momento, la interrumpí. ¿Tú me das tu recámara cuando voy a tu casa? Usted nunca ha ido a mi casa. Exactamente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque nunca me han invitado. Porque ustedes saben cuándo invitar y cuándo no. Pero esta es una casa de playa. ¿Y eso qué significa? Que está hecha para recibir visitas. Sandra, esta casa está hecha para que yo descanse, no para que ustedes hagan fiestas. No estamos haciendo fiestas. 13 personas no es una fiesta, ¿verdad? Ya no somos 40. Siguen siendo 12 personas más de las que yo quería. En ese momento sonó mi celular. Era el guardia de la caseta. Otra vez. Don Fernando, tenemos un problema. ¿Ahora qué pasó? La gente que estuvo acampando afuera dejó basura por todas partes. ¿Qué tipo de basura? Botellas de cerveza, latas, restos de comida. Al parecer estuvieron bebiendo toda la noche. Héctor se puso pálido al escuchar mi lado de la conversación. ¿Y qué quieren que haga? El comité de vecinos quiere hablar con usted, señor. Dígales que vengan cuando gusten. Colgué y miré a Héctor con esa mirada que usaba cuando él era niño y hacía alguna travesura. Tus invitados dejaron basura en la entrada del fraccionamiento. ¿Qué? ¿En serio? En serio. Y ahora los vecinos quieren hablar conmigo. Papá, yo no sabía que iban a hacer eso. Pues ahora lo sabes. Y vas a tener que arreglarlo. ¿Yo? Tú los invitaste. Tú eres responsable de lo que hagan. Pero papá, nada de peros, Héctor. Cuando invitas a alguien te haces responsable de sus acciones. Sandra intervino con esa voz de víctima que tanto me desesperaba. Don Fernando, nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás. Exactamente, Sandra. Por eso no se invita a gente que no conoces bien a lugares donde tú eres responsable. A los 20 minutos llegaron 3 señores muy elegantes. Camisas de lino blancas, pantalones de vestir, zapatos brillosos. El comité de vecinos de Villas del Pacífico no jugaba. Yo salí a recibirlos en la entrada. Héctor venía detrás de mí como perro regañado. Buenos días, don Fernando, dijo el que parecía el líder.
Un señor como de 50 años con bigote bien recortado y lentes de armazón dorado. Soy el licenciado Mendoza, presidente del comité de vecinos. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Lamentamos mucho tener que venir a molestarlo en su primera semana aquí. No se preocupe. ¿Cuál es el problema? Sus invitados de anoche dejaron basura en toda la entrada del fraccionamiento. Licenciado, esas personas no eran mis invitados. ¿No? No. Eran personas que mi hijo invitó sin consultarme y que yo no autoricé a entrar. El licenciado me miró con esa cara de quien no esperaba esa respuesta. ¿Su hijo los invitó sin consultarle? Exactamente. ¿Y usted no los dejó entrar? Correcto. Yo respeto las reglas del fraccionamiento. El licenciado miró a Héctor con esos ojos de juez antes de dictar sentencia. ¿Usted es el hijo de don Fernando? Sí, señor, respondió Héctor con voz temblorosa. Joven, ¿usted sabe que este es un fraccionamiento privado con reglamento específico? Ahora ya lo sé. ¿Y sabe que todas las visitas deben ser autorizadas por el propietario? Sí, señor. ¿Y sabe que está prohibido acampar en las áreas comunes? No lo sabía. El licenciado suspiró profundo, como maestro cansado de explicar lo mismo 1000 veces. Joven, usted no solo invitó gente sin autorización, también esas personas dejaron basura, hicieron ruido y alteraron la paz del fraccionamiento. Lo siento mucho, señor. ¿Lo siente? Sí, señor. ¿Y qué va a hacer para reparar el daño? ¿Qué quiere que haga? Para empezar, limpiar toda la basura que dejaron sus invitados. ¿Yo tengo que limpiarla? ¿Y quién más? Usted los invitó. Usted es responsable. Héctor me miró con cara de súplica, esperando que yo dijera que lo iba a ayudar, que íbamos a limpiar juntos, que era responsabilidad compartida, pero no dije nada. Nomás me quedé ahí parado con los brazos cruzados. ¿Cuándo tengo que limpiarla? Preguntó Héctor con voz de derrota. Hoy, antes del mediodía. Si no, vamos a tener que multar al propietario. ¿Te van a multar por mi culpa? Me preguntó Héctor con pánico en los ojos. Aparentemente, respondí tranquilo. ¿De cuánto sería la multa? Preguntó Héctor al licenciado. 5,000 pesos. Por alteración del orden y daño a áreas comunes. 5,000 pesos. Vi cómo Héctor hacía cuentas mentales de cuánto tenía en su cuenta de banco. Don Fernando, me dijo el licenciado, si el joven limpia la basura hoy, no habrá multa. Perfecto, respondí. Héctor, ya escuchaste. Tienes hasta el mediodía. Papá, ¿me ayudas? No. ¿Por qué no? Porque necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias. Los señores del comité se fueron satisfechos de que el problema se iba a resolver. Héctor se quedó parado en la entrada viéndose derrotado. Papá, por favor. No, Héctor. Son tus vecinos. Vas a quedar mal con ellos. Tú ya quedaste mal con ellos. Yo no te hice quedar mal. Ayúdame aunque sea. ¿Tú me ayudaste cuando me dijiste que llegabas con 40 personas? No, pero tú me ayudaste cuando tomaste decisiones sobre mi casa sin consultarme. No, pero entonces ahora te toca arreglártelas solo. Héctor se fue caminando hacia la entrada del fraccionamiento arrastrando los pies. Como niño caminó al castigo. Yo regresé a mi casa donde los 13 restantes ya estaban desayunando en la terraza, todos con caras largas, como si yo les hubiera arruinado algo que les pertenecía. Doña Estela se levantó de su silla y se acercó a mí. Don Fernando, queremos irnos. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué? Porque esto no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Todo, las reglas, las incomodidades, los problemas con los vecinos. Doña Estela, ¿usted no estuvo de acuerdo conmigo ayer? Sí, don Fernando, y sigo estando de acuerdo. Por eso creo que lo mejor es que nos vayamos. Como gusten, señora. La puerta está abierta. ¿Nos podría ayudar a conseguir hotel? ¿Yo? Usted conoce la zona. Señora, ustedes son adultos. Los adultos resuelven sus propios problemas. Sandra empezó a llorar otra vez. Esas lágrimas de telenovela barata. Esto es una pesadilla. ¿Sabes qué es una pesadilla, Sandra? Que lleguen 15 personas sin avisar a arruinarte el descanso que te ganaste en 42 años de trabajo. En ese momento regresó Héctor sudando y con las manos sucias. Traía una bolsa negra llena de basura. ¿Ya terminaste? Le pregunté. Sí, papá. Limpié todo. ¿Cómo te fue? Horrible. Había botellas rotas, comida podrida, latas por todos lados. ¿Y qué aprendiste?
que mis invitados son unos cochinos. ¿Qué más? Que debí haber consultado antes de invitarlos. ¿Qué más? Que las decisiones tienen consecuencias. Algo más. Héctor me miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. De verdad me miró. Que tú tenías razón desde el principio. Y por primera vez desde que había llegado sentí que tal vez, solo tal vez, mi hijo estaba empezando a entender. Después de que Héctor terminó de limpiar la basura, todos se quedaron en silencio. Ese silencio incómodo de cuando ya no hay nada que discutir, pero tampoco nadie quiere dar el brazo a torcer. Los 13 estaban en la terraza mirando el mar como si ahí encontraran las respuestas que no tenían. Damián fumaba un cigarro recargado en la barandilla. La muchacha del cabello morado revisaba su celular cada 5 segundos. Doña Estela movía la cabeza de un lado a otro como diciendo ¿en qué lío nos metimos? Sandra abrazaba a sus 2 hijos que se veían más aburridos que molestos. Y Héctor. Mi hijo estaba sentado en una silla de plástico con la cabeza agachada y las manos entre las piernas. Derrotado. Finalmente derrotado. Yo me serví más café. Me senté en mi silla favorita, la que había puesto justo donde el sol de la mañana pega perfecto sin quemar. Y esperé, porque ya había aprendido que a veces la mejor manera de ganar una discusión es no decir nada. Dejar que el silencio haga el trabajo. Pasaron como 15 minutos antes de que alguien hablara. Fue doña Estela, siempre ella, la única con sentido común en todo ese grupo. Don Fernando, ¿nos podría recomendar algún hotel? ¿Ya decidieron irse? Sí, esto no va a funcionar. Hay un hotel en el pueblo. Se llama Las Palmeras. No es lujoso, pero está limpio. ¿Tiene teléfono? Le di el número que me sabía de memoria porque pasé ahí 3 noches mientras esperaba que me entregaran esta casa. Doña Estela marcó. Habló como 5 minutos. Colgó con cara de decepción. Están llenos. Es temporada alta, señora. ¿Conoce otro? Hay uno en la carretera, como a 30 kilómetros. Se llama Vista al Mar. ¿Ese tendrá lugar? No sé, señora. Tendrá que llamar. Volvió a marcar. Misma historia. Lleno, Sandra empezó a llorar más fuerte. Sus hijos la miraban sin entender qué pasaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz de tragedia griega. Regresar a sus casas, respondí tranquilo. Pero viajamos desde muy lejos. Ese no es mi problema, Sandra. Don Fernando, usted no tiene corazón. Esa frase me cayó como cubetazo de agua fría. No porque me doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Para ellos yo era el malo de la historia, el ogro que les había arruinado las vacaciones. Sandra, ¿sabes quién no tiene corazón? El que llega a casa ajena sin avisar esperando que todo esté listo para él. Ya le dijimos que lo sentimos. ¿Cuándo me dijeron eso? Sandra se quedó callada, porque nunca me habían pedido disculpas. Solo se habían quejado de las reglas, de las incomodidades, de todo menos de su error. Exactamente, continué. Nunca me han pedido disculpas. Solo se han quejado. Héctor levantó la cabeza por primera vez en media hora. Papá, lo siento. ¿Qué sientes, hijo? Haber venido así, sin preguntar, sin consultar. ¿Qué más? Haber asumido que tu casa era para todos. ¿Qué más? Haber traído a tanta gente sin pensar en ti. Era la primera vez que Héctor se disculpaba de verdad, sin peros, sin justificaciones, sin echarle la culpa a nadie más. Te acepto la disculpa, hijo. ¿Nos podemos quedar entonces? No. ¿Por qué no? Porque una disculpa no borra lo que pasó. Ustedes tomaron decisiones sin consultarme. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Papá, por favor. Héctor, ¿qué querías que pasara? ¿Que dijeran lo siento y todo volviera a ser como antes? Sí, pues no funciona así, hijo. Las cosas cambiaron. Ustedes cambiaron las cosas cuando decidieron no respetarme. Damián tiró su cigarro y se acercó a mí con esa actitud de machito que seguro le funcionaba con sus amigos, pero conmigo no iba a funcionar. Don Fernando, usted está siendo muy duro. ¿Tú crees, Damián? Sí, ya se disculparon. Ya limpiamos la basura. ¿Qué más quiere? Quiero que aprendan, que entiendan, que esto no se vuelva a repetir. No se va a repetir. ¿Cómo lo sé? Tiene nuestra palabra, me reí. No pude evitarlo. La palabra de gente que ni conocía, gente que había llegado sin avisar, gente que había dejado basura en el fraccionamiento. Su palabra. Damián, tu palabra no vale nada para mí.
No te conozco. No sé quién eres. No sé cómo vives. Tu palabra es aire. Se puso rojo de coraje. Los puños apretados. Los dientes rechinando. ¿Me está insultando? No. Te estoy diciendo la verdad. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Por un momento pensé que me iba a golpear. Se veía en sus ojos. Esa rabia de hombre joven que cree que la violencia resuelve todo. Pero doña Estela se interpuso. Damián, cálmate. Don Fernando tiene razón. Tiene razón en insultarme. No te insultó. Te dijo la verdad. Tu palabra no vale para él porque no te conoce. Y no te conoce porque esta es la primera vez que te ve en su vida. Damián se quedó ahí parado sin saber qué decir. Finalmente se dio la vuelta y se fue adentro de la casa dando un portazo. Disculpe a mi sobrino, dijo doña Estela. Está muy malcriado. Todos están muy malcriados, señora. Con todo respeto. Tiene razón, don Fernando. En ese momento sonó mi celular otra vez. Ya me estaba cansando de tanto teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Don Fernando Solís? Sí, soy yo. Habla el gerente del Hotel Playa Dorada. Tengo aquí a unas personas que dicen ser sus familiares. ¿Quiénes? Dicen que son primos de su nuera. Quieren que usted confirme que va a pagar su hospedaje. No lo podía creer. Todavía querían que yo pagara. Después de todo lo que había pasado, todavía creían que yo iba a sacar la cartera. No voy a pagar nada. ¿Está seguro, señor? Completísimo. Esas personas vinieron sin mi autorización. Que paguen ellos. Entendido. Gracias, don Fernando, colgué y vi que todos me miraban, esperando que les explicara. Algunos de los que se fueron anoche encontraron hotel y pensaron que yo iba a pagar. ¿Y no vas a pagar?, preguntó Héctor con esa vocecita de esperanza. No, papá, son familia. No, Héctor. Son conocidos de tu esposa que tú invitaste sin consultarme. Que paguen ellos o que duerman en la calle. No es mi problema. Sandra empezó a llorar más fuerte. Sus hijos también empezaron a chillar. Toda una sinfonía de llantos y quejas. Don Fernando, usted es muy cruel, me dijo Sandra entre sollozos. No soy cruel, Sandra. Soy realista. Ustedes cometieron el error. Ustedes paguen las consecuencias. Pero no tenemos dinero. Pues entonces no debieron haber venido. Pensamos que usted nos iba a ayudar. ¿Por qué pensaron eso? Porque es nuestro papá. Soy papá de Héctor. No tuyo, Sandra. Y ser papá no significa ser banco. Héctor se levantó de su silla. Se veía cansado, derrotado, como boxeador en el último round sabiendo que ya perdió. Papá, está bien. Ya entendimos. Nos vamos. ¿A dónde van a ir? No sé. A donde podamos. Héctor, yo no los estoy corriendo. ¿No? No. Les estoy diciendo que aquí hay reglas. Si quieren quedarse, las respetan. Si no, se van. Ustedes deciden. ¿Cuáles reglas? Primera, consultar antes de invitar a alguien. Segunda, comprar su propia comida. Tercera, respetar mi espacio y mi recámara. Cuarta, ayudar con la limpieza. Quinta, no quejarse. Son muchas reglas, papá. Son las reglas básicas de convivencia, hijo. En cualquier casa, no solo en la mía. Doña Estela se levantó y juntó sus manos como hacen las señoras cuando van a decir algo importante. Don Fernando, nosotros respetaremos sus reglas si nos deja quedarnos. ¿Todos van a respetar las reglas? Los que se queden, sí. ¿Y quiénes se van a quedar? Doña Estela miró a todos, uno por uno, como contándolos. Creo que solo yo, Sandra, Héctor y los niños. ¿5 personas? Sí, eso me parece razonable. ¿Los demás se pueden quedar una noche más mientras encuentran dónde ir? Una noche, pero mañana a primera hora se van. Entendido, don Fernando. Los demás empezaron a murmurar. Claramente no todos estaban de acuerdo, pero doña Estela los calló con una sola mirada. Esa mirada de abuela que no admite réplicas. Damián salió de la casa con su maleta ya hecha. Yo me voy ahorita. No aguanto más esta humillación. No es humillación, Damián, le dijo doña Estela. Es aprender a respetar. Lo que usted diga, tía. Yo me largo. Se fue sin despedirse, sin dar las gracias por la noche que había dormido ahí. Sin nada, la muchacha del cabello morado también hizo su maleta. Y otros 3 más. Al final quedaron 8 personas para pasar esa última noche. Y 5 que se quedarían más tiempo, de 40 que iban a llegar. A 5 que se quedaban, el resto del día fue más tranquilo.
Los que se quedaban ayudaron a limpiar. Cocinaron sin quejarse. Respetaron mi espacio. Héctor se acercó a mí en la tarde. Yo estaba en la terraza viendo el atardecer. El cielo estaba pintado de colores que ni siquiera sabía que existían. Rojo, naranja, morado, rosa. Todo mezclado en una obra de arte que ningún pintor podría igualar. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hijo». Se sentó en la silla de al lado. Se quedó callado un rato largo, mirando el mismo atardecer que yo. «Lo siento, papá. De verdad lo siento. Ya lo dijiste antes, Héctor, pero ahora lo digo en serio. Antes lo dije porque quería quedarme. Ahora lo digo porque de verdad entendí, que entendiste, que te falté al respeto, que asumí cosas que no debía asumir, que te traté como empleado cuando eres mi papá. ¿Qué más? Que trabajaste toda tu vida para tener esta casa, para tener esta paz, y yo llegué a quitártela sin pensar en lo que significaba para ti». Se le quebró la voz. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, lágrimas de verdad, no como las de Sandra. «Papá, yo solo quería pasar tiempo contigo». «Héctor, si querías pasar tiempo conmigo, debiste venir tú solo, o con Sandra y los niños, no con 40 personas. Lo sé, fue una estupidez. ¿Por qué lo hiciste?» «Porque Sandra me convenció. Dijo que sería bonito reunir a toda la familia, que tú estarías feliz, que sería una sorpresa linda. Y tú no pensaste en preguntarme primero». «No, papá. Pensé que con decirte 2 horas antes era suficiente». «Héctor, 2 horas no es suficiente ni para planear una carne asada, mucho menos para recibir a 40 personas. Ya lo sé. ¿Lo sabes o lo dices?» «Lo sé, papá. De verdad lo sé». Nos quedamos callados viendo cómo el sol se metía en el mar, como si se hundiera en el agua, como si se apagara hasta el día siguiente. «Hijo, ¿puedo decirte algo?» «Claro, papá. Tu mamá estaría muy decepcionada de cómo manejaste esto». Se le salieron las lágrimas, porque sabía que tenía razón. Guadalupe nunca le hubiera permitido hacer algo así. «Lo sé, papá. Mamá me hubiera regañado horrible. No solo te hubiera regañado, te hubiera hecho limpiar toda la casa, cocinar para todos, pedir disculpas de rodillas. Lo sé, pero tu mamá ya no está, y yo tuve que ser mamá y papá al mismo tiempo. Y tal vez fui muy suave contigo». «No fuiste suave, papá. Fuiste bueno, demasiado bueno». «Entonces, ¿por qué abusaste de esa bondad?» «Porque pensé que siempre iba a estar ahí, que siempre ibas a decir que sí, que nunca te ibas a cansar. Pues ya me cansé, hijo. Me cansé de ser el que siempre cede, el que siempre dice que sí, el que siempre pone a los demás antes que a él». «Lo entiendo, papá». «¿De verdad?» «De verdad». El sol terminó de meterse. El cielo se oscureció. Las estrellas empezaron a salir. «Hijo, ustedes se pueden quedar, pero con las reglas que dije, las vamos a respetar, papá. Te lo prometo. Más te vale, Héctor, porque esta es tu última oportunidad. Si vuelven a fallarme, no habrá una próxima vez. No te vamos a fallar. Esa noche cenamos juntos, los 8 que quedaban. Hicieron pescado a la plancha que compraron en el mercado del pueblo. Arroz, ensalada. Nada lujoso, pero estaba bueno. Y por primera vez desde que habían llegado sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien.